Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado. En la tarde de hoy es Arturo Sarucán, fue embajador de México en los Estados Unidos. Es consultor y es orador internacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Es un gran placer estar contigo como siempre, Ivania. Vayamos de lo general a lo particular, embajador Sarucán. Tanto Rubio como el canciller de México han ofrecido esta rueda de prensa. Ambos dieron un resumen inicial, luego vinieron las preguntas a nivel particular sobre lo que ocurría en el Caribe, pero ya iremos hacia allá. Su primera impresión del encuentro de hoy. Pues de entrada que México va a seguir buscando mitigar, acotar la posibilidad de mayor presión estadounidense en materia de la lucha contra el crimen organizado, mitigar la posibilidad de que haya la tentación de recurrir a algún tipo de uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos, un poco como lo que acabamos de ver en las aguas del Caribe frente a las costas de Venezuela, y de tratar de neutralizar el impacto que el tema de cooperación en materia de seguridad está teniendo para lo que es en realidad la gran prioridad del gobierno mexicano, que es blindar la relación comercial con Estados Unidos, con todos estos aranceles que, si bien, como era previsible, una corte de apelaciones aquí en Washington ha subrayado que son ilegales esos aranceles que Trump ha vinculado a seguridad nacional, pues tratar de, digamos, cortar el cordón umbilical que le ha permitido al presidente amenazar, palanquear, presionar a México, amenazando aranceles contra la supuesta falta de cooperación en materia de lucha contra el crimen organizado. Entonces, en ese sentido, de alguna manera me parece que la reunión de hoy entre el secretario de Estado de Estados Unidos, la presidenta, y luego pues un poco este muy escueto comunicado conjunto que se emite, además de la conferencia de prensa conjunta, pues un poco yo lo resumiría como pues la cooperación y la relación bilateral sobreviven un día más para seguir luchando. Ahora, el tono del secretario de Estado, del secretario Rubio, al calificar de histórico el nivel de cooperación, como nunca antes se había visto, es rescatable. Es decir, resaltaba esa frase porque en boca de Rubio me parece importante, ¿no? Aunque sea la seguridad, la moneda de cambio en relación a los aranceles. A ver, primero me parece que hay un tema que sí tiene muy complacido a la administración Trump, que es pues, la cooperación mexicana para mitigar los cruces indocumentados de migrantes que llegan a territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos. No es casualidad que hoy mismo, en el marco de esta visita de Rubio a México y en el marco de la conferencia de prensa del secretario Rubio, la Casa Blanca, el Departamento de Homeland Security hayan emitido un boletín, temas de posicionamiento mediático, cacareando la caída histórica en los niveles de, como le llaman eufemísticamente, encuentros, que son pues, detenciones migratorias en la frontera entre México y Estados Unidos. A ver, digo, Marco Rubio, este no es su primer rodeo. Marco Rubio en el Senado le tocó ver, me parece, los mejores momentos de la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos cuando él estaba en el Senado. Yo creo que, por un lado, frente a lo que le tocó ver durante el sexenio del López Obrador, ciertamente ha habido un giro muy importante de mayor voluntad de cooperación por parte del gobierno mexicano, en parte también porque pues, traemos una pistola en la frente por parte del presidente Trump, y entonces pues, toda una serie de concesiones mexicanas que se han venido dando, por ejemplo, pues, la rendición, porque no son extradiciones propiamente, la rendición de 2 paquetes de figuras de los grupos criminales, de distintos grupos criminales en México, pues mayor presión para desmantelar laboratorios de fentanilo, que el propio López Obrador, tú lo recordarás, Idania, hasta el último día de su gobierno siguió diciendo que no se producía fentanilo en México. Entonces, en ese sentido, digamos, el punto de referencia, me parece, del secretario es pues lo que habíamos vivido los últimos
6 años en términos de la colaboración con Estados Unidos. Y segundo, pues un poco le toca jugar el papel que generalmente le toca jugar a los cancilleres, a los encargados del portafolio de relaciones exteriores de los países, que es jugar al policía bueno. Es decir, frente a las declaraciones históricas, inéditas de Donald Trump, que ya ha hecho en 3 ocasiones, primero en su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso a principios de este año, cuando dijo que había una alianza intolerable entre el gobierno mexicano y el crimen organizado, en un evento, en un meeting público que tuvo hace como 3 meses, en donde dijo, pues básicamente que la presidenta mexicana tenía miedo de confrontar al crimen organizado, y en su entrevista con un sitio conservador de noticias digital hace 48 horas, en donde vuelve a repetir el tema de digamos, la falta de capacidad y de voluntad de la presidenta mexicana por miedo a combatir al crimen organizado. Entonces, ante ese discurso presidencial estadounidense, que nunca se había dado en la relación entre México y Estados Unidos, ni siquiera en el momento más bajo de la colaboración, cuando se asesina a un agente de la DEA en territorio mexicano en 1985, ni en ese momento un presidente estadounidense había dicho lo que ha venido diciendo ya en 3 ocasiones distintas Donald Trump. Pues me parece que un poco Marco Rubio juega el papel de, pues, tratar de mantener en la dirección en la que va la colaboración entre México y Estados Unidos, y por esto un poco este discurso corporal de fondo que hemos visto por parte del secretario de Estado en la Ciudad de México hace una hora. Algo más quizás de una hora. Ahora, embajador, en contraste, es decir, a pesar de estos pronunciamientos del presidente Trump y de que no se haya producido un encuentro entre ambos presidentes, han habido 14 llamadas entre estos mandatarios. Hoy lo decían ambos cancilleres. A ver, en gran medida llamadas que han sido predicadas, por un lado, por la presión constante del presidente al gobierno mexicano en materia de migración, en materia de lucha contra el crimen organizado, pero también por los propios aranceles que Trump ha venido aplicando a las exportaciones mexicanas, aranceles que pues ya ha postergado 3 veces, y ahí de entrada pues ya te van 3 llamadas telefónicas. Pero digamos, a lo que voy es importante que haya un encuentro cara a cara. Por eso yo pensaba en su momento que la oportunidad de que se encontraran en la cumbre del G7 en Canadá, a la cual el primer ministro canadiense invitó a la presidenta Sheinbaum a asistir, y me parecía estupendo porque era una oportunidad de tener un primer encuentro cara a cara con el presidente Trump, pero fuera de la Casa Blanca, para evitar pues, algunas de las dinámicas de emboscada diplomática que hemos visto con otros mandatarios que han visitado al presidente Trump en la oficina Oval en la Casa Blanca. Estas llamadas telefónicas me parece que han logrado mantener más o menos estable la relación. La presidenta mexicana me parece que con acierto ha evitado caer en los dimes y diretes retóricos con el presidente estadounidense, es decir, ha evitado usar el atril presidencial para estar en esgrima verbal, retórica con el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que ha sido un curso inteligente que ha seguido la presidenta en ese sentido. Pero pues es que también la dinámica de la relación iraní, quizá, yo sé que todo el mundo cuando habla de política exterior de Estados Unidos tiende a pensar en Rusia y Medio Oriente, Israel y China y el Golfo Pérsico, pero no hay una relación que Estados Unidos tenga con otro país en el mundo tan profunda, tan amplia, que impacta el bienestar, la prosperidad y la seguridad de los estadounidenses día a día, como la que hay con México. Entonces también en parte esto explica por qué, si bien no hemos tenido este encuentro, que me parece que se tendrá que dar más temprano que tarde, digamos, tsunami de llamadas telefónicas es lo que ha permitido, sobre todo desde la perspectiva del gobierno mexicano, pues mantener un poco en cauce la agenda bilateral entre los dos países. Vayamos ahora, embajador Sarucán, a la parte de preguntas y respuestas
que por cierto anunciaron 4 y creo que fueron como 7 u 8 que finalmente accedieron a conceder a los periodistas. Prácticamente todas en relación al tema de Venezuela y a lo que ocurría ayer en aguas del Caribe. Por supuesto que muchos periodistas, tanto de medios estadounidenses como nacionales, querían saber la posición de México diplomática. Pero yo le quiero preguntar, ¿le quedó claro a usted algo en relación a esta posición? Yo creo que México está tratando de caminar sobre una línea muy delgada, porque por un lado no se puede tapar el sol con un dedo. Hay una realidad, y es que el gobierno mexicano ha arropado política y diplomáticamente a los regímenes autoritarios de Venezuela, de Cuba, en menor medida Nicaragua, pero ciertamente Venezuela y Cuba. Pero a la vez se da cuenta que pues, salir en defensa de lo que está ocurriendo en Venezuela, de salir a abiertamente criticar lo que ha ocurrido en aguas del Caribe, pues en momentos en que aquí en Washington sí hay un debate activo de si Estados Unidos replica la medicina con algún ataque, con algún uso unilateral de la fuerza para noquear algún laboratorio de fentanilo en territorio mexicano, pegarle a alguna casa de algún capo del crimen organizado. Pues un poco también, como dicen en México, el miedo no anda en burro, y me parece que esto un poco explica por qué este posicionamiento en donde sí se subraya la importancia que México concede al derecho internacional, a la soberanía, a las reglas que deberían imperar en cómo se confronta a un actor que no es una fuerza beligerante. Es decir, nos puede gustar o no el narcotráfico, podemos considerar que es importante hacer A, B o C, pero al final del día, pues los narcotraficantes son criminales, no son combatientes enemigos. Y pues esto aquí, inclusive hoy en Washington, está abriendo todo un debate, sobre todo en la bancada demócrata, sobre las acciones emprendidas por el presidente ayer. Pero me parece que todo esto en su conjunto es un poco lo que explica esta línea, digamos, cuidadosa a la que se ha ceñido el pronunciamiento del canciller mexicano, pues ante lo que está en juego también en la propia relación de México con Estados Unidos, y otra vez en el contexto de un grupo de halcones que digamos, están ahí incrustados en la Casa Blanca con el presidente Trump, que han estado insistiendo que Estados Unidos debe hacer algo similar a lo que vimos ayer con respecto a Venezuela. Cuidadoso por las explicaciones que usted está dando, pero es decir, si yo lo viese, creo que prevaleció el cuidado hacia la relación con Estados Unidos, mucho más que con el régimen o con Maduro, que no ha sido así en otras oportunidades. No ha sido una posición frontal, por ejemplo, como la que tuvo el presidente Gustavo Petro, que amaneció diciendo en Colombia que si el video fuese verdad, ese que muestra la lancha cuando explota, sería asesinato. Es decir, se cuidó este tipo de pronunciamientos. Sí, sin duda. Es decir, yo creo que otra vez es un poco esta cosa de hay que poner las barbas a remojar ante la posibilidad de que pudiera haber algún tipo de tentación a seguir este mismo camino por parte de Estados Unidos en territorio mexicano, o, digamos, en aguas cercanas a las aguas territoriales mexicanas, en el caso del trasiego marítimo de estupefacientes, ¿no? Claro, claro. ¿Se queda con algo particular de este encuentro de hoy, de la visita de Rubio? Pues mira, como todo en estas reuniones, primero, pues un toque de realidad. Es decir, estuvo hablando durante semanas de la firma de un acuerdo de seguridad. Yo tenía claro que no había tal firma de ningún acuerdo. Es decir, lo que hay son una serie de memorándums de entendimiento particulares con distintas dependencias del gobierno estadounidense. Entonces, digamos, habrá que esperar. Yo estoy seguro que, como todo en esta ciudad, en esta capital estadounidense, poco a poco nos iremos enterando de cosas que no se han explicitado hoy en la Ciudad de México. Segundo, hay temas que no conviene de todas maneras explicitar, porque, como bien dijo el secretario Rubio, pues cuando se trata de confrontar el crimen organizado, pues no hay que estarles anunciando lo que uno va a hacer para confrontarlos, ¿no?
Y tercero, pues un poco otra vez el regreso a experiencias en el pasado con la recreación de este grupo de seguimiento, un grupo de contacto de alto nivel como el que tuvimos a mitad de los 90, cuando yo era el encargado de las funciones de enlace en la cooperación contra el crimen organizado aquí en la Embajada Mexicana en Washington, cuando yo era un chicharelo diplomático, que creamos este grupo contacto de alto nivel, pues un poco recrear este grupo para dar seguimiento y monitoreo a lo que se ha acordado con las distintas dependencias del gobierno estadounidense, que debiera en principio llevar a, digamos, un mayor nivel de coordinación y de empalme de lo que estamos haciendo respectivamente cada uno de los dos gobiernos. Pero fuera de esto, en función del comunicado de 3 párrafos de la conferencia de prensa, de lo que ha trascendido previo a la llegada de Marco Rubio, pues tendremos que esperar a ver si hay algo más de fondo que sea relevante para la cooperación y para mover la aguja en la cooperación entre México y Estados Unidos, que creo que ahí sí hay una necesidad real. Yo creo que la presidenta Sheinbaum tendría que públicamente decir que no hay tema que atente más contra la soberanía de México que la acción delictiva del crimen organizado. Segundo, que el mayor enemigo de los pueblos estadounidense y México es el crimen organizado transnacional que opera de los dos lados de nuestra frontera común. Y tercero, una declaración explícita de que buscamos relanzar la cooperación integral en materia de seguridad con Estados Unidos. Y creo que si hubiera algo en este sentido, amén de lo que se haya podido llegar a acordar, lo que se acordó hoy en la Ciudad de México, le daría mucha cancha a México para despresurizar este frente que además aquí ya los medios estadounidenses empiezan a identificar, este constante frente de presión al gobierno mexicano, en donde además cada vez la administración Trump y el propio presidente pues van moviendo las porterías para atrás y para atrás y para atrás, y donde nunca hay objetivos claros, específicos, metas específicas, y donde cada mes el presidente estadounidense pues le mueve la portería para atrás al gobierno mexicano. Es Arturo Sarucán, fue embajador de México en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo. Un placer. El placer es nuestro.